Bueno, entonces ya saben, en la sexta pestaña donde dice Excel tutoría 6 machote, ahí lo descargan. Y tutoría 6 es la que también vamos a usar por ahí, ¿verdad? Bueno. Entonces veamos. Hoy vemos lo que es regresión lineal simple y correlación. Introducción a la regresión lineal. En la práctica a menudo se requiere resolver problemas que implican conjuntos de variables de las cuales se sabe que tiene alguna relación inherente entre sí. El análisis de regresión se refiere a encontrar la mejor relación entre una variable dependiente y una variable independiente x, cuantificando la fuerza de esa relación y empleando métodos que permitan predecir los valores de la respuesta dados los valores del regresor x. En muchas aplicaciones habrá más de un regresor que ayude a explicar a y. En estos casos se aplicaría un análisis de regresión múltiple, no obstante en este curso solo vamos a abarcar el análisis del caso de un solo regresor, es decir, la regresión simple. Ahora, los diagramas de dispersión corresponden a un gráfico que sirve para ilustrar la relación entre dos variables continuas. Cada punto en el gráfico indica que el valor de la primera entrada, o sea, la variable independiente, se vincula con el de la segunda, la variable dependiente. En el eje horizontal del gráfico se ubican los valores de la variable independiente y en el vertical los de la variable dependiente. Por lo tanto, el gráfico de dispersión es un instrumento de visualización para explorar cómo se relacionan dos variables continuas, no solamente en cuanto a la forma funcional de la nube de puntos, sino también sobre la dispersión de los datos a lo largo del plano. El análisis de regresión se limita a las relaciones en donde las variables no son deterministas, no son exactas, por lo que debe existir un componente aleatorio en la ecuación que relaciona las variables. Dicho componente aleatorio toma en cuenta consideraciones que no son medibles o que a veces no son comprendidas por ingenieros o científicos. En este caso, la ecuación lineal representa de manera simplificada algo desconocido y mucho más complicado. Y cabe destacar que estas estructuras lineales son sencillas y de naturaleza empírica, por lo que se denominan modelos empíricos. Entonces, el modelo de regresión lineal simple. La ecuación de este modelo va a estar dado por esta ecuación. Y igual al beta sub 0 más beta sub 1 por x más epsilon. La y ya sabemos que siempre es la variable dependiente, ¿verdad? La x es la independiente o los predictores. El beta sub 0 va a ser el parámetro o coeficiente desconocido. Y bueno, ya sabemos que ahí es la intersección, ¿verdad? Y el b sub 1 el parámetro o coeficiente desconocido de la pendiente. Mientras que el epsilon va a hacer referencia al error o componente aleatorio o alteración aleatoria. Básicamente es una función lineal ahí con un componente aleatorio, ¿verdad? El beta sub 0 representa el valor medio de la respuesta. Y como ya sabemos que la intersección con el eje X, no sí, gráficamente, pues sabemos que es también cuando la variable explicativa X vale 0.
Y beta sub 1 representa el incremento de la respuesta media y cuando la variable explicativa x aumenta en una unidad, ¿verdad? El éxito del ajuste del modelo de regresión lineal simple, así como la validez de los hallazgos y las conclusiones obtenidas, dependen de que se cumplan los siguientes supuestos. La variable y, que se distribuye normalmente, que la esperanza de la variable aleatoria epsilon es 0, lo que implica que la esperanza de y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 de x. Luego exista homogeneidad en la varianza del componente aleatorio, es decir, que la varianza de epsilon, que es sigma cuadrado, lo que implica que la varianza de y sea sigma cuadrado. Y la covarianza de los errores que sea nula, es decir, que la covarianza de epsilon sub 1, epsilon sub j sea igual a 0. Si se elige bien el modelo, es decir, si no hay otros regresores de importancia y la aproximación lineal es buena, dentro de los rangos de los datos, entonces son razonables los errores positivos y negativos que rodean la regresión verdadera. Debe recordarse que en la práctica el beta sub 0 y beta sub 1 se desconocen y que deben estimarse a partir de los datos. Además, el modelo que se acaba de describir es de naturaleza conceptual. Como resultado, en la práctica nunca se observan los valores reales, por lo que nunca se puede trazar la verdadera recta de regresión, que suponemos que ahí está, solo que es posible dibujar una recta estimada. Ahora, la recta de regresión ajustada o estimada va a estar dada precisamente por y techo igual a b sub 0 más b sub 1 de x, en donde y techo es el valor pronosticado o ajustado. La recta ajustada es un estimado de la verdadera recta de regresión. Se espera que la recta ajustada esté más cerca de la verdadera línea de regresión cuando se dispone de una gran cantidad de datos. Y las oposiciones del modelo, pero gráficamente hablando, en la recta verdadera los puntos graficados son puntos reales dispersos alrededor de una recta. Cada punto se ubica en su propia distribución normal, donde el centro de la distribución, es decir, la media de y, cae sobre la recta. Esto es lo esperado, ya que la esperanza de y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 de x. Como resultado, la verdadera recta de regresión pasa a través de las medias de las respuestas y las observaciones reales se encuentran sobre la distribución alrededor de las medias. Además, todas las distribuciones tienen la misma varianza. La desviación entre una individual y el punto sobre la recta será su valor individual epsilon. Esto queda claro porque y sub i menos la esperanza de y sub i es igual a y sub i menos el beta sub 0 más beta sub 1 x sub i, que es igual a un epsilon sub i. Así, con una x dada, tanto y como el correspondiente tienen varianza sigma cuadrada. Entonces vean que aquí se representa básicamente lo que decía la filmina anterior, ¿verdad? Que los puntos son dispersos, los puntos reales, ¿verdad? Que son estos de aquí. Y que cada punto tiene una distribución normal, donde el centro de la distribución, es decir, la media, cae sobre la recta, ¿verdad? Entonces este puntito ahí tiene una distribución, tiene el punto de la media y cae sobre la recta. Y que la verdadera recta de regresión va a pasar a través de las medias de la respuesta y las observaciones reales se encuentran sobre la distribución alrededor de las medias. Entonces aquí se representa gráficamente lo que se quería decir. Note también que aquí escribimos la verdadera recta de regresión como mi sub y dado x, que es igual a beta sub 0 más beta sub 1 de x, con el fin de reafirmar que la recta pasa a través de la media de la variable aleatoria y. Entonces, nosotros siempre vamos a ir a calcular una recta aproximada, ¿verdad? Porque los datos realmente por ahí andan dispersos, pero nosotros vamos a intentar hacer
el mejor modelito o la mejor regresión que me permita explicar eso, pero obviamente no siempre va a ser perfecta. Ahora bien, mínimos cuadrados y el modelo ajustado. En esta sección se estudia el método para ajustar una recta de regresión estimada a los datos, lo cual equivale a determinar los estimadores B sub 0 para beta sub 0 y B sub 1 para beta sub 1. Esto permite el cálculo de los valores pronosticados a partir de la recta ajustada. Y otros tipos de análisis de información diagnosticada que determinarán la fuerza de la relación, así como la adecuación y el ajuste del modelo. Antes de analizar el método de estimación de los mínimos cuadrados, es importante presentar el concepto de residual. En esencia, un residual es un error en el ajuste del modelo estimado, ¿verdad? Dado un conjunto de datos de regresión, donde los x sub i, y sub i son pares ordenados, en donde el i va desde 1 hasta n, y un modelo ajustado, y sub i techo es igual a b sub 0 más b sub 1x, el iésimo residual, vamos a determinarlo con la letra e sub i, va a estar dado por la diferencia entre el y sub i menos el y techo sub i, donde los i van de 1 hasta n, ¿verdad? Simplemente va a ser la diferencia del valor ajustado con respecto al real. Es evidente que si un conjunto de n residuales es grande, entonces el ajuste del modelo no sería bueno. Mientras que si los residuales, o sea, esas diferencias son chiquititas, entonces el ajuste sí es bastante adecuado. Otra relación interesante y que a veces es útil es la siguiente. Y que y sub i va a ser igual a b sub 0 más b sub 1 por x i sub i más el residual correspondiente. El uso de la ecuación anterior debería aclarar la diferencia entre los residuales y los errores del modelo conceptual. Los epsilon sub i no se observan, los e sub i no solo se observan, sino que desempeñan un papel importante en el análisis total, ¿verdad? De nuevo, porque estamos ya con la estimación como tal. Vamos a usar el método de mínimos cuadrados para poder calcular el b sub 0 y el b sub 1, que son los estimadores de beta sub 0 y beta sub 1, de manera que la suma de los cuadrados de los residuales queremos que sea la más pequeña posible. Entonces, la suma residual de los cuadrados con frecuencia se denomina suma de los cuadrados del error respecto de la recta de regresión y se denota como SCE. Este procedimiento de minimización para estimar los parámetros se denomina método de mínimos cuadrados. Por lo tanto, debemos calcular A y B para minimizar. Entonces, tenemos el SSE que va a corresponder a estas igualdades, ¿verdad? Vean que es la diferencia entre el modelito real y el ajustado al cuadrado, o que eso es la suma cuadrada de los residuales, o también se puede ver de esta forma utilizando aquí el cambiecito, ¿verdad? Ahora, estimación de los coeficientes de regresión. Dada la muestra, los x sub i, y sub i, ¿verdad? Los puntitos de las observaciones que tenemos. Los estimados b sub 0 y b sub 1 de los mínimos cuadrados de los coeficientes de regresión beta sub 0 y beta sub 1 se calculan mediante las siguientes fórmulas. Entonces, vean que aquí tenemos estas bonitas fórmulas para el b sub 1 y estas para el b sub 0. Entonces, eso nos va a ayudar simplemente pues a calcularlo. El criterio de los mínimos cuadrados está diseñado para brindar una recta ajustada que resulte en la cercanía entre la recta y los puntos graficados. Es decir, obliga a que los residuales, que equivalente empírico de los valores de epsilon, ¿verdad?, sean pequeños en cierto sentido, porque recuerden que es el mínimo. La figura ilustra un conjunto de residuales, donde se observa que la línea ajustada tiene valores predichos como puntos sobre la recta. En consecuencia, los residuales son las desviaciones verticales desde los puntos hasta la recta. Como resultado, el procedimiento de mínimos cuadrados genera una recta que minimiza
la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales desde los puntos hasta la recta. ¿Verdad? O sea, básicamente uno con el modelito lo que hace es ver cuál es la mejor recta posible, porque yo podría pasar la recta por aquí, ¿verdad? Y estos de aquí van a tener residuales muy pequeños, pero los de aquí muy grandes. Entonces, básicamente siempre se va a lograr estimar el que me permita tener esa suma de residuales lo más pequeña posible. Y entonces ya vamos a hacer este primer ejercicio, que está en la página 398 del libro, es el 11.2. Me dice que las siguientes son las calificaciones de un grupo de 9 estudiantes en un informe de medio semestre X y en el examen final Y. Me dan aquí los valores X del informe y los valores Y de las notas finales del examen. Me dicen primero que estime la recta de regresión lineal y luego que calcule la calificación final de un estudiante que obtuvo 85 de calificación en el informe de medio semestre. Ya basándonos obviamente en el modelito de regresión, ya podemos ir a calcular o a predecir posibles notas. Bueno, entonces ahí en el machotito, ¿verdad? Ya tenemos los datitos. Y vamos a iniciar aquí rellenando todo lo que tenemos por acá. También les puse ya la formulita que vamos a utilizar. Entonces iniciamos aquí con la suma de estos elementos que tenemos aquí. De las notas de los X. O sea, de las notas de los informes. Y lo mismo para el otro. Y en la otra, en el N, recordemos que lo que queremos es la cantidad de datos. Entonces le vamos a dar contar esos datitos. Ahora, esta formulita vean que tiene ahí la productoria del X sub I por el Y sub I. Entonces yo ocupo eso. Y también tengo aquí los X sub I al cuadrado. Ya luego las sumatorias por separado que ya las tenemos. Entonces por eso aquí yo les pongo el X a la 2 y luego el X por Y. Van rellenando por ahí. Y los X a la 2 también. Y bueno, también podemos hacer aquí la sumatoria de estos dos. Y ahora en este cuadrito pues ya podemos ir a calcular el B1. Bueno, sería primero el N. Que sería el 9, ¿verdad? Luego por sería la productoria de los X por Y. Y luego menos, y ahí vamos a abrir paréntesis. Bueno, no se ocupa porque en realidad la multiplicación siempre va primero. Entonces la sumatoria de los X por la sumatoria de los Y. Y esto sí lo voy a poner todo esto entre paréntesis. Entre otra vez el N por la sumatoria de los X a la 2 menos
los X sub I a la 2. Los X sub I están aquí. Dice que eso da 0.7771. ¿Todo el mundo bien con esa formulita? Sí, profe, también me dio eso. Ok, bien. Y hacemos también la otra, ¿verdad? Primero la sumatoria de los Y sub I menos el que acabamos de calcular por la sumatoria de los X sub I entre el N. Y me da 12,0623. Entonces, por lo tanto, ya podemos formar aquí la ecuacióncita, ¿verdad? Que sería el B sub 0 más, y el B sub 1 era el que acompañaba al X, ¿verdad? En la fórmula. Ahí está. Sí. Ese sería nuestro modelito. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos ahí? Para ver si el X es 85. Ahí vamos a reemplazar, ¿verdad, profe? La X por 85. Eso sería como un valor estimado, ¿verdad? No sería el valor Exactamente, real. sí. Ajá, correcto. Entonces el Y' va a ser igual al 12.0623 más 0.7771 por el 85. Ay. Eh, 78,1158. Vamos a ver. Yo creo que esto lleva punto, que me lo está rechazando. Creo que sí, la coma del primero, ¿no será, profe? El 12,0. Ah, ya sé, no le estoy poniendo el por. Ok. Eso era. Le tiene que dar 78. Bueno, redondeado, ¿verdad? Tendría un 78 de nota en el examen final. Sí, se sacó un 8.5 según el modelito, ¿verdad? Bueno, estamos claros con este primer ejemplo. Sí, profe, sí. Sí. Bastante sencillo en realidad. Y como uno puede usar Excel más rápido. Que más otro cuento.
El ejercicio 2 dice que se realizó un estudio sobre la cantidad de azúcar convertida en cierto proceso a distintas temperaturas. Los datos se codificaron y registraron como sigue. Tenemos ahí las diferentes temperaturas y el azúcar convertida. Temperatura es variable e independiente y azúcar es la dependiente. Me piden estimar la recta de regresión lineal y luego calcular la cantidad media de azúcar convertida que se produce cuando se registra una temperatura codificada de 1,75 y graficar los residuales en comparación con la temperatura. Entonces, hay que volver a hacer exactamente lo mismo realmente, ¿verdad? Acabamos de hacer. Bueno, primero calcula uno todo eso y ahora sí ya vamos otra vez a usar la fórmula. No me da ese valorcito, el 1,80, 91. Y tenemos el otro valorcito, 6,4136. Entonces igual ahí podemos ya poner el modelito. El B1 va con el X más bien. El otro lo había puesto bien yo, sí. Ok, estaría nuestro modelito. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la vez pasada, ¿verdad? Ya me están dando un X en específico y me están diciendo que prediga cuánto va a ser el valor. Entonces vuelvo a usar ahí la formulita que acabamos de encontrar, pero con el 1,75.
Bueno, y entonces eso sería aproximadamente 13,03. Llegaron a eso, sí. Sí, esto es como un modelo predictivo, pero entonces es muy raro como que a uno se lo pregunten a la inversa, o sea, como que más bien en Y y uno estima X, ¿verdad? Es muy raro. Sí, pues todo puede pasar, ¿verdad? Ajá, Pero sí. ajá. Sí, porque X como es un dato recogido, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Ok, Sí. todo bien. Y ahora vamos a irnos a datos. No, mentira, era... Sí. Vamos a marcar los datitos originales y le vamos a dar análisis de datos. No, mentira, no era ahí. Ah, no, sí. Y le vamos a dar regresión. Sí. Y le vamos a aceptar. Entonces, rango de entrada Y. Lo agarran. Rango de entrada X. Lo agarran. Rango de salida. Le voy a poner que por aquí mismo me tire todo eso. Y le voy a poner que me tire todo. Gráfico de residuales, curva ajustada, residuos, todo. Entonces vean qué bonito. Aquí se ven los dos valores que nosotros sacamos. Y por aquí viene el cuadrito. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí están. Bueno, aquí está el gráfico de los residuales. Y aquí está el grafiquito ajustado. Vamos a traernos tal vez esto. Acá. Bueno, esto así como que muy curva no está, pero más o menos, ¿verdad? En teoría, ahí está el pronóstico, ¿verdad? Sería la naranjadita. Y bueno, me pedían que graficar ahí los residuales, entonces también los graficamos. Profe, los residuales serían entonces, por ejemplo, manualmente sería el de 1, yo resto la Y real menos la ajustada. Exactamente. Ok, ok. Sí. Y Y sí, es que ahí entonces esos ahí datos son como bastante lineales, esos datos, por decirlo así, los del sí, programa. exactamente. Sí, sí. Ujú. Entonces, correcto, esa diferencia la estamos viendo aquí, ¿verdad? Vean que hay unos que están bastante cercanos a cero, o sea, que están muy acertados los valorcitos, ¿verdad? Hay otros ya ahí un poquillo más lejanos, pero bueno, de una unidad, digamos que no están tan perdidos realmente. Entonces, este es el que me tira ahí tal vez el más lejano. Sí, es como 1, algo realmente. Y bueno, y la curvilla está bastante bien realmente, ¿verdad? No se ve así como que demasiado perdida. A lo mejor este puntito es el que está ahí más lejano, ¿verdad? Debe ser el de ese residual que vimos de 1. Pero sí, ahí no. Ese es el mejor ajuste que se pudo lograr y pues no quedó tan perdido. Entonces, sí, se puede ver que dado que ahí los residuales son de máximo una unidad, ¿verdad? Pero realmente la mayoría son de 0,5 aproximadamente, ¿verdad? El modelo se ajusta bastante bien. No sé.
Dice como por aquí. Ay. Bueno, obviamente en el examen o así, sí va a tocar ahí como montar estas cosas, ¿verdad? Pero igual pueden tirar este último pues para revisar y además obtener sí el grafiquito, ¿verdad? A menos de que quieran ya ponerse a hacer el grafiquito a pata, ¿verdad? Pero realmente, y como lo que queremos es un grafiquito de dispersión específicamente, y ya lo tiran mucho más sencillo. Para que si lo quieran hacer a pata, pues todo bien también. Bueno, y ese era el segundo ejercicio. No sé si todos bien con este. Todo bien, profe, todo bien. Voy a guardarlo, no vaya a ser que se me vaya. A luego subirlo. Ok, luego vamos para otra vez acá. Bueno, ahí por si acaso les puse como el que venía en el libro. El de nosotros está ligeramente más bonito. Pero igual está muy parecido, ¿verdad? Realmente. Vean que igual ahí se ve el que estaba medio perdidillo, pero todos los demás están bastante cercanos ahí al 0,5. Ok, propiedades de los estimadores de los mínimos cuadrados. El término del error en el modelo y sub i, que es igual a b sub 0 más b sub 1 x sub i más epsilon sub i, es una variable aleatoria con media igual a 0 y varianza sigma cuadrado constante. Se supone que epsilon 1, epsilon 2 hasta epsilon sub n son independientes de un experimento a otro, lo cual proporciona la base para calcular las medias y las varianzas de los estimadores. Los valores de b sub 0 y b sub 1 basados en una muestra dada de n observaciones solo son estimaciones de los parámetros verdaderos que dependen de las variaciones de y o con más precisión en los valores de las variables aleatorias en y mayúscula sub 1, y mayúscula sub 2 hasta el y mayúscula sub n. Las suposiciones sobre la distribución implican que las y mayúscula sub i, unidas de 1 hasta n, también están distribuidas de manera independiente, con media de beta sub 0 más beta sub 1 x sub i y varianzas sigma cuadrado iguales. Entonces vamos a tener ahí la igualdad para los valores de 1 hasta n. Y entonces, pues obviamente, como el estimador b sub i está dado por la sumatoria ahí de los, bueno, estas formulitas. Ustedes ahí saben, ¿verdad? El media y cada una de las observaciones, etcétera. Es de la forma la sumatoria de 1 hasta n de los c sub i con y sub i. Bueno, aquí tenemos también obviamente la formulita para los c sub i. Se puede concluir entonces que el teorema 7.11 del libro, el b sub 1 se tiene una distribución normal con y media y desviación que va a estar dado por estas dos formulitas. Vamos a tener aquí el beta sub 1 con esta y el sigma cuadrado de ese b sub 1 con esta otra formulita. Esa es la media y la varianza de los estimadores. También se puede mostrar que la variable aleatoria b sub 0 se distribuye normalmente con media mu b sub 0, sub b sub 0, que es igual al beta sub 0 y varianza dada por esta formulita. A partir de estos resultados es evidente que los estimadores de mínimos
cuadrados de los coeficientes del modelo de regresión lineal simple, que son los b sub 0 y b sub 1, para los beta sub 0 y beta sub 1 son insesgados. Ahora, partición de la variabilidad total y estimación de sigma cuadrado. Para hacer inferencias sobre el beta sub 0 y beta sub 1 es necesario llegar a una estimación del parámetro sigma cuadrado, que aparece en las dos fórmulas anteriores de la varianza de beta sub 0 y beta sub 1. El parámetro sigma cuadrado, el modelo de la varianza del error, refleja una variación aleatoria o una variación del error experimental alrededor de la recta de regresión. En gran parte de lo que sigue se recomienda emplear la siguiente notación. Entonces, cuando queramos ver las diferencias cuadradas de los x sub i menos los medios, vamos a usar s sub xx, lo mismo para los s sub y, y cuando tenemos la productoria de esas diferencias, entonces s sub xy. De manera que la suma de los cuadrados del error se va a poder escribir de esta otra forma. Bueno, ahí tenemos la formulita. Ahí se ven las diferentes igualdades, pero esta es la que nos va a interesar. ¿Y qué es el paso final? Entonces, que surge del hecho de que b sub 1 es igual a esa razón. Entonces, el teorema 11.1 me dice que un estimador insesgado del sigma cuadrado es el s a la 2, el cual va a estar dado por el SCE, que ya lo hemos calculado, ya está por ahí la formulita, ¿verdad? Entre el n-1, que también lo pueden ver mediante esta formulita. Este es el error cuadrado medio, que describe un tipo de media. División entre n-2 de los residuos cuadrados. Note que si se utiliza el s sub x al cuadrado y el s sub y al cuadrado para anotar a las varianzas muestrales de x y y, respectivamente, se va a tener que el s sub xx va a estar dado por n-1 de la varianza muestral y el s sub y, el n-1 de la varianza muestral de y. Entonces se aclara que aunque estas notaciones sí se encuentran relacionadas con las varianzas muestrales, no significan lo mismo. Otras fórmulas alternativas que podrían ser más sencillas de utilizar son estas de acá. Entonces, pues ahí nos dan otra forma de calcular esos valorcitos de las varianzas muestrales. Perdón, del s cuadrado sub x, bueno, del s sub x al cuadrado y s sub y al cuadrado. Y según la página 401 del libro, pues las varianzas de los estimadores beta sub 0 y beta sub 1 van a estar dados precisamente por estas formulitas. Para eso es que ocupábamos calcular esto. Bueno, ahí ahorita aplicamos todas esas fórmulas. Ahora, inferencias sobre los coeficientes de regresión. Además de tan solo estimar la relación lineal entre x y y para fines de predicción, el experimentador podría estar interesado en hacer ciertas inferencias acerca de la pendiente y la intersección. Para dar ocasión a la prueba de hipótesis y a la construcción de intervalos de confianza para beta sub 0 y beta sub 1, debemos estar dispuestos a hacer la suposición adicional de que cada i que va del 1 hasta el n se distribuye de forma normal. Esta suposición implica que el y sub 1 hasta el y sub n también están distribuidos normalmente, cada una con una distribución de probabilidad normal con estos parámetros que tenemos aquí. Vamos a tener entonces el intervalo de confianza para beta sub 1, un intervalo de confianza del 100 y del 1 menos alfa por ciento para el parámetro beta sub 1. En la recta de regresión, el mu sub y dado x, que va a ser el b sub 0 más, bueno, beta sub 0 más beta sub 1x, va a estar dado por, y bueno, aquí lo tenemos, entre estos dos valorcitos, el b sub 1 menos el estadístico t de alfa medios por el s entre la raíz cuadrada del s sub xx, y bueno, el otro pero con suma. Y ya sabemos que el t sub alfa medios es un valor de la distribución t con n menos 2 grados de libertad. Luego, prueba de hipótesis sobre la pendiente para probar la hipótesis nula de que ahí es bastante correcta, ¿verdad? La estimación. En comparación con una alternativa posible, utilizamos de nuevo la distribución t con n menos 2 grados de libertad con el fin de establecer una región crítica y después basar nuestra decisión en el valor de t, que va a ser el b sub 1 menos el beta sub, mira esto,
Aquí. B sub 1 menos el beta sub 1 de S entre la raíz del S sub XX. Y el intervalo de confianza para el beta sub 0, ¿verdad? Que es la inferencia estadística sobre la intersección. Igual vamos a tener ahí el intervalo de confianza para un porcentaje de confianza específico. Vamos a tener que para el parámetro beta sub 0 en la recta de regresión, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la recta, va a estar dado ahora más bien por esta bonita formulita de aquí. Y igual el T sub alfa medio ya sabemos que es de la distribución T con n-2 grados de libertad. Al calcular la recta de regresión ajustada, podría obtenerse una ecuación cuya pendiente no sea significativamente distinto de cero desde el punto de vista estadístico. Por ello se determina si la relación lineal se rechaza o no. Es decir, se define si la asociación entre la variable predictoria X y la variable resultado Y en techo es modelada por una recta creciente o decreciente. Y bueno, ya sabemos que la ecuación de la regresión es esta. Entonces, si el B sub 1 es 0, no se cumple que exista una relación lineal, ¿verdad? Sino que pues, sería constante. Así, por medio de la prueba de hipótesis, se define si la regresión lineal va a ser o no significativa. La hipótesis nula es que no existe relación lineal entre X y Y, es decir, que el beta sub 1 es 0. Y la hipótesis alternativa es que sí existe relación entre X y Y, por ende, el beta sub 1, es decir, la pendiente, ¿verdad?, del modelo es distinta a 0. El estimador de esta prueba tiene una distribución de T-Student con n-2 grados de libertad, entonces a un nivel de significancia alfa se tiene que el valor observado T va a estar dado por esto de acá. Note que se trata de un caso particular de la prueba que se explica al inicio de la página 404 en el apartado de hipótesis de prueba de hipótesis sobre la pendiente. Los resultados posibles de la prueba de hipótesis anterior se van a interpretar de dos formas. Si se acepta la hipótesis nula, se concluye que no hay evidencia de que haya una relación lineal entre las variables y el modelo. Entonces el modelo ajustado no es apropiado. También existe la posibilidad de una relación lineal en la población, pero la muestra elegida no la detecta. Y si se rechaza la hipótesis nula, se concluye que el modelo lineal sí es apropiado. Entonces, y básicamente cuando uno en la vida real está haciendo modelitos, monta ahí la prueba de hipótesis, ¿verdad? Y si se da cuenta que se acepta la nula, básicamente puede ser varias cosas, el que el modelito no esté bien. Puede ser que simplemente no esté contemplando todos los factores o los predictores correctos. Como puede ser que el modelo simplemente no se puede hacer con regresión lineal y que tiene que ir a probar con otra cosa, ¿verdad? Entonces, básicamente, si se rechaza la hipótesis nula, pues entonces el modelito es el apropiado, y si no, pues hay que ir a ver qué otra cosa se hace. Pero en el caso de ustedes, pues solo vamos a usar regresión lineal simple, ¿verdad? No vamos a estar metiendo ahí más predictores, pero pues en la vida real sí suele pasar a veces. ¿Yo por dónde iba? Por aquí. Ok, una medida de calidad del coeficiente de determinación. Medida de la proporción de la variabilidad explicada por el modelo ajustado. El enfoque del análisis de varianza utiliza la suma de los cuadrados del error, el SCE, y la suma total de los cuadrados corregida, STCC. La STCC representa la variación en los valores de respuesta que idealmente serían explicados con el modelo. El valor de la SCE es la variación debida al error o la variación no explicada. Si la SCE es 0, toda la variación queda explicada, porque obviamente no habría diferencia, ¿verdad?, entre el modelo y las observaciones. La cantidad que representa la variación explicada es STCC menos SCE, coeficiente de determinación, y R a la 2 va a estar dado por 1 menos esta razón. Si el ajuste es perfecto, todos los residuales van a ser 0 y así el R a la 2 va a ser 1. Pero si no, entonces va a ser un poquito menor. Entonces el R al cuadrado va a ser ahí un valorcito medio cercano al 0. Errores en el uso del coeficiente de determinación. Este coeficiente es muy utilizado ya que es muy simple.
No obstante, su confiabilidad depende del tamaño del conjunto de los datos de la regresión y del tipo de aplicación. Un individuo con experiencia en el ajuste de modelos tiene la sensibilidad para saber cuando un valor es suficientemente grande dada la situación que está enfrentando. Es evidente que algunos fenómenos científicos se prestan más a un modelamiento más preciso que otros. Ahí se fueron algunas tildes. Es peligroso usar el criterio de R2 para comparar modelos en competencia para el mismo conjunto de datos. Cuando se agregan términos adicionales al modelo, por ejemplo, un regresor más disminuye la SCE, lo que provoca que el R al cuadrado aumente o al menos no disminuya. Esto implica que el R al cuadrado se puede volver artificialmente elevado por medio de la práctica inapropiada de sobreajustar. Es decir, si yo meto demasiados términos en el modelo. Por consiguiente, el incremento inevitable de RL2 se logra al agregar términos adicionales, no implica que estos se necesitaban. En realidad, el modelo simple puede ser mejor para predecir los valores de respuesta. Ese también es un cuidado que uno debería tomar, que muchas veces por ser algo tan sencillo, ¿verdad? La formulita del RL2 y se puede terminar sobreestimando un modelito. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso, pero volvemos a que eso va a ser en regresión múltiple, ¿verdad? En este caso, pues no lo estamos estudiando. Ok, la predicción. Hay varias razones para construir un modelo de regresión lineal. Una de ellas es precisamente predecir valores de respuesta para uno o más valores de la variable independiente. Esta sección centra el enfoque en los errores asociados con la predicción. La ecuación, que ya sabemos que es el modelito estimador, se puede utilizar para predecir o estimar la respuesta media de un valor en específico, lo cual no necesariamente esté preestablecido, y que se puede emplear para pronosticar un solo valor y sub 0 de la variable y. Es decir, la idea es calcular un IC para una nueva predicción cuando el valor de la variable independiente no se encuentra en la muestra a partir de la cual se estimaron los valores de los estadísticos. Por lo que una de las razones por lo cual, bueno, este IC era en intervalo de confianza, ¿verdad? Por lo que una de las razones por las cuales se determina un modelo de regresión lineal simple es realizar estimaciones de la variable dependiente para uno o más valores de la variable independiente. Se esperaría que el error de predicción fuera mayor para el caso de un solo valor pronosticado que para aquel en que predice una media. Entonces, esto afectaría la anchura de los intervalos para los valores que se predicen. Entonces, vamos a tener intervalos de confianza para la media. Ya sabemos igual que siempre estamos ahí en un 100 por 1 menos alfa por ciento. Para la respuesta media va a estar dado, y aquí tenemos la formulita. Vean que ya en estos casos ya los intervalos de confianza están dados, ¿verdad? Es solo ir a calcular cada una de las variables. Y el intervalo de predicción para y sub 0, otro tipo de intervalo que con frecuencia se malinterpreta y se confunde con aquel dado para la media, es el intervalo de predicción para la respuesta futura observada. En realidad, en muchos casos, el intervalo de la predicción es más relevante para el científico o el ingeniero que el intervalo de confianza sobre la media. Pues la interpretación del intervalo de confianza es idéntica a la que se describió para todos los intervalos de confianza sobre los parámetros de la población estudiados. De hecho, el mu sub y dado x sub 0 es un parámetro de la posición de la población. Sin embargo, el intervalo de la predicción representa un intervalo que tiene una probabilidad igual a 1 menos alfa de contener no un parámetro, sino un valor futuro de y sub 0 de la variable aleatoria y. Para comprender la forma como se definen los intervalos de confianza para la predicción de un valor de la variable y a partir de 1 de x que no aparece en la muestra, se requiere comprender las siguientes condiciones teóricas. Que la variable de y techo sub 0 es sigma cuadrado por 1 más 1 entre m más la diferencia entre el x sub 0 menos la media x entre el s sub xx. Y bueno, esta diferencia al cuadrado. Y sub 0 techo sigue una distribución normal. La variable t, que va a estar dado por esto, sigue una distribución t de Stubben con n menos 2 grados de libertad. Un intervalo de predicción para una sola respuesta y sub 0 va a estar dado entonces por esta otra formulita con la distribución t. Y bueno,
Ya después de todo esto vamos a entenderlo pues con el ejercicio, porque igual que siempre son un montón de formulitas, ¿verdad? Entonces este ejercicio está tomado a la página 411, es el 11.16. Hace un poco de referencia al ejercicio 11.2 de la página 398. Por alguna razón no lo pegué. Y me dice que evalúe el S a la 2. Ah, bueno, ese es el que habíamos utilizado en las notas. Es el mismo. Y me dice que evalúe el S al cuadrado. Construye un intervalo de confianza del 95% para el beta sub 0 y también para el beta sub 1. Bueno, esto casi que lo hubiera copiado y pegado uno. Creo que vamos a hacer trampa y vamos a hacer esto. No. Ok, es que no tengo todos. Pero sí. Luego aquí se agrega el y a la 2, entonces vamos a agregarle ese. Ok, entonces vamos a usar esa formulita. Entonces vamos a ver. Tenemos la sumatoria de los x sub i al cuadrado menos. Sería la sumatoria de los x sub i al cuadrado. Esto pero elevado al cuadrado entre el n. Vamos a ver si así me lo agarrará bien. Paso aquí. No, creo que no fue la mejor forma. Vamos a ver. Es que creo que yo le había puesto otro nombre. Ok, me da esto de aquí. Con la otra. Tenemos este otro. Y uno más. El productorio, no,
la sumatoria de los x por y menos es el 1 entre el n por el del x y el del y. Ok. Hicieron esos mismos valorcitos. Ahí estoy, profe, en el cálculo. Ok, me avisan a ver cómo van. Bueno, yo voy a ir montando este. Bueno, esto no lo he rellenado de aquí arriba. Voy a traerme los datitos del primer ejercicio. Subcero. Como el alfa no me dicen nada, ¿de cuál agarramos siempre? 0,05. Sí. Uh-huh. Bueno, sí, no, 95% voy a tirar aquí. Pero sí. Grados de libertad, recuerden que es n-2, ¿verdad? Profe, ¿por qué el alfa es 95 y no el 0,05? Sí, en realidad es el 0,05. Bueno, pongámoslo Ahí, así. sí. Ahí es Solo 1 que es menos por alfa, ¿eh? Sí, sí, es el 1. Tal vez es que debería poner, exacto, porque es el, Sí, es la es el 1 menos confianza. alfa y por eso uso el 95, correcto. Pongamos las dos, voy a correr esto aquí y pongamos Ok, las dos ahí para tenerlas. El detalle es que cuando lo usan en la tablita, si lo van a ocupar con el 0,5. Pero bueno, igual uno ahí en la tabla no se pierde porque claramente tienen uno o tienen el otro, entonces ahí anda. Aquí, ahora sí vamos a calcular el de aquí. Dice que es S de YY menos el B1 por el SQY entre el N menos 2. Me da ese valorcito. Sería la varianza estimada. Entonces, ajá.
Ahora, si este es el S a la 2, y pues el S es el valorcito a la raíz cuadrada, ¿verdad? Le voy a poner a la medio. Y bueno, ahí el T, recuerden que es el alfa medios, ¿verdad? Sí, ustedes saben que esto está raro. Para que no se enrede esto con la notación, voy a dejarles el 0.05 porque no hay la notación, se nos hace un enredo. Aquí coincide con la tabla mejor. Bueno, vamos a ver ahí, grandecito. Nosotros lo tenemos para 7, ¿verdad? Que era el n-2. Es 2,365. Exactamente. Este de aquí ahora. Y bueno, y ahora hay que usar esta otra formulita que tenemos por acá, ¿verdad? Recuerden que esto es así porque es una prueba ahí de 2 colas, ¿verdad? Por eso se usaba el alfa medios. Y ahora sí, el intervalito de aquí hay que venir a usar este lado. Pues vamos a ver cómo nos va ahí con eso. El B sub 0 menos el T por, vamos a ver, el S entre y la raíz de esto, vamos a ver, la raíz del N por el SXX eso elevado a la 0.5, cierro paréntesis, y luego por otra bonita raíz y el X subía al cuadrado, entonces por el X subía al cuadrado, la sumatoria, y eso elevado a la 0.5. Esperemos que esto dé. Y el otro, vamos a meterle una coma medio atrasada, pero bueno. Y este yo creo que más lo copiamos y lo pegamos. Profe, mejor, yo ahí podría poner como, digamos que una sola raíz agarrando todo y ese lo pongo a la 2, ¿verdad? También. Ah, bueno, sí, Mm, también, claro. Bueno, ya que. no, está bien. Bueno.
Que me hace intervalito. Me dicen cómo les va ahí con eso. Bien, profe, ahí vieras que me tiraba como un error en la sumilla, entonces mejor me fui con usted. Ese B sub 0, perdón, ese B sub 0 mayúscula, profe, es un intervalo de confianza para el parámetro, ¿verdad? Para el parámetro sí, para el beta sub 0. Ajá, ok. Sí, o sea, lo que me está diciendo es que el B sub 0 tenía que dar en este intervalo. Bueno, tiene que estar en este intervalo, el beta sub 0. El beta sub 0, digamos que el parámetro. Sí, el valor real. Exacto, Ajá. el parámetro. Ok. Sí, es vacilón porque supone como una recta teórica de mejor ajuste, digamos, por decirlo así. Ajá, exactamente. Okay. Porque de por sí, dependiendo de los datos que uno tome, recuerden que igual me va a tirar una diferente, ¿verdad? Sí, es vacilón porque inclusive cómo hablar de una recta teórica, ¿verdad? Que exista para poder decir que hay un parámetro ahí real. Sí, correcto. Bueno, y esto era para el beta sub 0. Ahora vamos con el mismo cuento, pero con el beta sub 1, ¿verdad? Entonces, igual este es el mismo, esto se mantiene. Y bueno, este en realidad está más chiquitito. Bueno, entonces el B sub 1 menos este valor por... Profe, para T de alfa medios, digamos, si fuera el mismo ejercicio, siempre para el beta sub 0 y beta sub 1 van a ser lo mismo. Sí, es que es lo más común, pero se lo podrían preguntar diferente. O sea, lo lógico es que obviamente uno lo haga para el mismo, pero realmente sí le pueden preguntar otro. Ajá, menos de que sea diferente porcentaje. Ajá, exacto. Ah, ok. Pero sí, realmente si uno está haciendo una regresión lineal, obviamente la idea es que lo hagan los dos con el mismo, pero por efectos evaluativos sí se podría pedir otro. Eso entre el SXX y la raíz. Bueno, me da ese intervalito. Entonces ahí ya tenemos los dos que nos estaban solicitando. Quedan bastante. ¿Sí? Sí, profe. Quedan bastante largos, ¿verdad? Esos intervalos. Bueno, es como mi percepción, como anchillos, bastante anchos. Sí,
Sí, imagínese con un 80% o algo así, fatal. Sí. Eso es por el n, que es tan pequeño, pero bueno, no tiene relación. Y en realidad puede ser por el n o puede ser que específicamente los datos que nos están dando están un poco aislados. Entonces, Ok. no, en verdad no hay mucho que hacerle. Ajá. Notémoslo ahí por aquí, ayuden. Bueno, entonces listos con este. Bueno, correlación. Se mencionó que los diagramas de dispersión se emplean para realizar un análisis exploratorio del tipo de relación que hay entre dos variables poblacionales continuas. Uno de los tipos de asociación que puede obtenerse es lineal. Existe una medida que permite determinar de forma más objetiva si la relación entre ambas variables se representa mediante una recta. A esto se le llama coeficiente de correlación lineal o coeficiente de correlación de la población, que se va a anotar como, ¿esta letra cuál era? Bueno, rojo, aquí lo escriben. Ok, es decir, el análisis de correlación intenta medir la fuerza de relaciones entre dos variables por medio de un solo número denominado coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación producto momento de Pearson o coeficiente de correlación muestral R, la medida ρ de la asociación lineal entre dos variables x y y se estima por medio del coeficiente de correlación muestral R, donde vamos a tener que se puede obtener mediante este calculito. Ahora, hay que tener cuidado en esta interpretación de valores de R entre -1 y 1 positivo. Por ejemplo, los valores de R iguales a 0.3 y 0.6 significan solo que hay dos correlaciones positivas, una un poco más fuerte que la otra. Sería un error concluir que el R 0.6 indica una relación lineal dos veces mejor que la del valor de R.03, ¿verdad? O sea, yo nada más puedo decir que uno tiene una correlación de 0.3 y el otro de 0.6, pero no puedo obtener relaciones entre ellos dos específicamente. Los valores positivos indican una correlación proporcional, ¿verdad? Bueno, aquí está. Si a partir de una muestra se calcula el coeficiente de correlación muestral R, se tiene que, si el R me da 0, es que no hay asociación lineal entre ambas variables. Si el R me da 1, es que la asociación lineal es positiva y es muy fuerte. O sea, vean que entre más cercano a 1 es porque es mejor la asociación que estamos obteniendo. Esto significa que la recta de mejor ajuste es creciente, entonces a mayores valores de X, mayores valores de Y y viceversa, ¿verdad? Porque eso es ser creciente. Y luego, si el R es muy similar a -1, la asociación lineal es negativa y fuerte. Esto implica que la recta de mejor ajuste más bien va a ser decreciente. Es natural cuestionarse cuál es el rango para afirmar que la asociación lineal es débil, mediana o alta. ¿Cuán cerca debe estar de 1 o de -1 para dar un veredicto? La respuesta es la siguiente. No puede meterse un rango específico porque depende de la naturaleza de la investigación, por ejemplo. Un coeficiente de 0.6 se considera bajo si se trata de la fiabilidad de un test o un examen. Sin embargo, sería alto si se está evaluando su validez. Otro aspecto por tomar en cuenta es la disciplina a la cual pertenece el fenómeno o la situación por analizar. Por ejemplo, en ciencias exactas o experimentales es común que para decidir si existe una asociación lineal aceptable se utilice el rango de un coeficiente de correlación lineal cuyo valor absoluto sea igual o mayor a 0.7, mientras que si se posee un valor absoluto menor a 0.3 se dictamina como una relación lineal débil. O sea, básicamente eso es lo que llaman famoso criterio de experto, ¿verdad? Va a depender ahí de lo que yo esté analizando.
El coeficiente de correlación lineal no mide de ninguna manera otro tipo de asociación que pueda existir entre las dos variables en cuestión. Por ejemplo, puede ocurrir que al realizar un diagrama de dispersión se note una nube de puntos con forma de parábola. Entonces el valor de R será cercano a 0 y no da información acerca de esa tendencia que se visualiza con el diagrama. Por eso es básico utilizar ambos instrumentos. Como se mencionó en la introducción de la unidad, uno de los errores al hablar de la asociación o la relación entre dos variables es entenderla como sinónimo de causalidad. Al determinar que existe una correlación lineal alta entre dos variables, no se debe concluir que los cambios en una ocasionan o causan variaciones en la otra, ya que existe la posibilidad de que haya alguna variable sin considerar y esta sea la que origine las modificaciones en las variables que se están analizando. Para concluir que existe una causalidad, siempre se debe ir más allá de los hechos empíricos y buscar una explicación teórica que vincule convincentemente las variables involucradas. Dentro de la disciplina en cuestión, la teoría, desde luego, debe resistir de manera sistemática a las pruebas empíricas, así proporcionan la base para hablar de una relación causal entre variables y de esta forma les da significado real a los datos. En el primer párrafo de la página 433, después de la fórmula, se explica esta relación entre el coeficiente IR y el modelo RLS. El tiene que RL2, al cual se le denomina coeficiente muestral de determinación, representa la proporción de la variación total de los valores de la variable y, explicados por la relación lineal con los valores de la variable x. Por otro lado, el coeficiente muestral de determinación se va a calcular mediante esta formulita. Representa la proporción de la variación de S sub y, explicada por la regresión de y, sobre x, a saber la SCR, es decir, R elevado se expresa la proporción de la variación total de los valores de la variable y, que son ocasionados explicados por una relación lineal con los valores de la variable aleatoria x. Así, una correlación de 0.36 significa que el 36% de la variación total de los valores de y en la muestra se explica mediante la relación lineal con los valores de x. Otra forma de enlazar este apartado con el análisis de regresión lineal simple es mediante la prueba de hipótesis que se explica en el segundo párrafo de la página 434, la cual se plantearía de esta forma. H sub 0, que no existe la correlación lineal entre las variables x y y, o sea que el ρ sería 0. Y H sub 1, que sí existe correlación y que el ρ es distinto de 0. El estadístico de prueba va a estar dado por esta formulita, el cual se distribuye con t-student. Y esta prueba de hipótesis es equivalente a la que se explicó en esta unidad con el nombre de prueba de hipótesis de la relación lineal. A partir de la información muestral es fácil efectuar una prueba de hipótesis más general de que ρ es igual a ρ sub 0 en comparación con una hipótesis alternativa adecuada. Si x y y siguen una distribución normal bivariada, la cantidad de un medio, el logaritmo de 1 más r entre 1 menos r, es el valor de una variable aleatoria que sigue aproximadamente la distribución normal con medio por el logaritmo de 1 más r entre 1 menos ρ y varianza 1 entre n menos 3. Entonces el procedimiento de prueba consistiría en calcular este bonito estadístico z y compararlos con los puntos críticos de la distribución normal estándar. Bueno, todo esto para venir a resolver ahora entonces el ejercicio 11.45. Me dicen que trabajemos con el ejercicio 11.3 de la página 400. Vamos a ver si por ahí sale. Ahí lo pegué. Me dice que es un estudio sobre la cantidad de lluvia y la contaminación del aire eliminada produjo los siguientes datos. Entonces, cantidad de lluvia por 0.01 centímetros y las partículas que logró eliminar esa lluvia. Me dice primero que calcule el R. Pruebe la hipótesis nula de que el ρ es menos 0,5 en comparación con la alternativa de que más bien es un valor menor con un nivel de significancia de 0.025 y determina el porcentaje de la variación en la cantidad de partículas eliminadas que se debe a cambios de la cantidad de lluvia diaria. O sea, ahí el último valorcito que estudiamos, ¿verdad? Vamos entonces con el 4. Bueno, entonces igual vean que ocupamos todas las S sub XX, S sub YY y S sub XY para poder venir a calcular el valor del R y pues del R a la 2. Entonces vamos por aquí.
Empezamos ahí llenando la información. Profe, y Excel no calcula esos sub XX, los calcula. Sí, no sé, yo no lo he visto. Ajá. Ahí voy a dar Es que una como búsqueda. son calculitos intermedios para llegar a algo más, normalmente, ¿verdad? Sí, de hecho. Ok. El RO que me decían era menos 0.5. Igual, por ejemplo, ya todo este tipo de cosas de los software estadísticos ya hacen y casi que todo esto automático, ¿verdad? Uno le tira ahí como los parámetros o los valorcillos ahí que estudia y básicamente le dice ajusteme esto e incluso le tira diferentes ajustes de diferentes cosas, ¿no? No solo regresión lineal, ya hay paquetes para eso. Igual que cuando uno estudiaba datos con, bueno, las variables aleatorias y que quiere tal vez ver cuál tipo de distribución es la que se sigue. Hay paquetes estadísticos que uno le dice, agarra estos datos y dígame cuál es la distribución que más se ajusta y todo el parámetro me tira. Entonces, uno teóricamente va entendiendo las cosas, pero ya realmente cuando uno trabaja con análisis de datos, hay un montón de cosas que ya están hechas y básicamente uno lo que tiene que aprender es a utilizar el software y obviamente ahí de aplicar un poco de criterio experto para poder identificar bueno, para poder entender la información de la mejor manera posible, ¿verdad? Y ya luego ahí tomar decisiones y todo lo que se necesite. Ajá, ajá. O sea, uno trabaja más en la interpretación realmente. Sí, pero obviamente tuvo que haber estudiado todo el trasfondo para Claro. pues entender mejor qué es lo que sucede. Sí, ¿verdad? O si hay un error, puede fallar el programa por detectarlo. Uno dice, bueno, no me parece que me esté dando bien o algo así. Sí, 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 porque hay cosillas que a veces a nivel teórico no está muy bien o no se estima muy bien. Y a mí me da una risa porque yo recuerdo que en la maestría, porque yo llevaba la maestría en ciencias sectoriales, en todos los benditos cursos eran los profes criterio experto. Y usted decía, pero yo en qué momento saco criterio experto, si nunca me dicen cómo interpretar nada, ¿verdad? Sí, ese no, Pero uno bueno, está ahí. Sí, a mí me pasa también un poco con los cursos de investigación que dicen el investigador tiene que tener la capacidad de esa torrillo, pero ya apenas estoy haciendo el marco teórico, digamos. sí, sí, es Pasa, un pasa. vacilón, es súper bueno. Ahí en algún momento se hace uno experto de verdad y lo hace. Sí, sí. Bueno, igual ahí, ¿no? Agarrando los valorcitos, ¿verdad? Mi santo. Este número tan feo que habré hecho mal.
Bueno, entonces ya tenemos ahí todos esos valorcitos. Y ya podemos ir a calcular entonces lo primero que me solicitan, que es el R. Roja, a mí ese XY me da otro numerillo, voy a revisar, a ver. Que me dicen aquí. ¿El S sub cuál? El S sub XY. Pero no, creo que el error lo tengo yo porque me ve demasiado grande. Voy a revisar. Okay. Sí, ya todo bien. Es que había, o sea, había un error en la sumatoria de los X por Y. Okay. Bueno, entonces a mí me da que el R es menos 0.9787 y elevándolo al cuadrado, que el R de la 2 es 0.9578. Entonces, ¿eso qué significaba? Ese R a la 2. La interpretación sí es con el R a la 2, ¿verdad? No es con el R o es con el R, ¿no? Sí, no, con el R a la 2 aquí está, vamos a ver. Ajá. Es el porcentaje de explicación, ¿verdad? Aquí está. Porcentaje de la variación total de los valores Y en la muestra se explica mediante la relación lineal con los valores de X y con el R a la 2. Entonces, vamos a poner aquí el porcentaje de la variación. La cantidad de partículas eliminadas, ¿verdad? Eliminadas. Se debe a cambios en la cantidad de lluvia diaria. Es de 95.78%. Ajá. Ok, entonces es bastante, ¿verdad? En este caso es bien alto. De hecho, está curiosidad de ir a ver la regresión de eso. Bueno, y la parte B que me la brinqué. Pero Ok. ese R, profe, el R lo que indica es una relación fuerte, ¿verdad? Pero decreciente, digamos. Sí, correcto. Ajá. Ok, ahí ya les puse las hipótesis nulas. Bueno, las hipótesis, tanto la nula como la alternativa, ¿verdad? Que les decían. Y el alfa. Entonces, vamos a ver la relación de rechazo. Es un Z, es una distribución normal. Normal estándar. Ah, pero vamos con la inversa más bien, ¿verdad?
Profe, la hipótesis nula, ¿qué es lo que dice? Que el rho es menos 0,5 y la alternativa aquí es menor, ¿verdad? Es lo que me daba el enunciado realmente. Ah, ok, sí, sí. Ajá. Recuerden que esto ya uno ya casi que se lo sabe, ¿verdad? Lo de los valorcitos de los Z y todo eso. Bueno, y el estadístico de prueba, es con la bonita fórmula esta. Profe, ahí el rho representa como el parámetro de R, ¿verdad? Sí. Sí, es como decir mu y la X con el techo, ¿no? Aquí mu sería el rho y la Ajá. R sería. Correcto, sí. Ok, el estadístico de prueba, bueno, ahí démosle a ver ese valorcito, a ver qué tal. Esa formulita está grande. Sí, creo que eso es más fácil en la cálcula, profe. Ahí el R se pone con el signo, profe. Con el negativo. Sí, todo va, sí, Sí, como eso lo nunca me tenemos. va a dar. Nunca va a dar negativo allá dentro del logaritmo, ¿verdad? Porque el R es menor a 1. Ajá, exactamente. Ok, vamos a ver el n, que el n era 9. Ya me perdí. No sé qué toqué. Vamos a ver de nuevo. Sí, esto va a estar largo. Profe, a mí me dio menos 9,75. Esto que estoy Pero lo hice en calculando. la calculadora. Sí, pero lo hice en la calculadora para ver. Porque en Excel se me enreda un poco. O sea, esa fórmula. Sí, bueno, ahorita le cuento a ver cuánto me da a mí. A ver qué Ajá, a tal. mí me dio menos 9,75. A mí me dio menos 4,20. Está todo en las barras Ay. diferentes. A menos de que haya puesto, el P sub 0 es menos 0,5. Sí, ese es. Sí, yo usé el P sub 0 menos 0,5. Voy. Aquí tenemos el rho. Sí, el RO, perdón. Vamos a ver que esto no me da error santo. Es que sí, como es tanto, por eso yo lo hice en la calculadora. Ya vi. Otra cosa, creo. No, no era eso. Me dio menos 260. ¿Sí? No. Vamos a ver. Este paréntesis es de esto a esto. Luego el rojo. No sé para qué lo puse. 1,34 ahora, profe. Dios mío.
Esto entre 2. Cierra ahí. Este negro yo me pregunto para qué lo puse. Yo creo que aquí no está haciendo nada. No, pero creo que sí tenía que dar. Profe, es que usted puso, en el logaritmo puso multiplicado y es la división. Oh, yo no estoy viendo bien. Ah, sí, tienes toda Menos la razón. 420. Eso fue. Menos 420, profe, definitivo. Bueno, ya casi le llego. Creo que es que aquí me comí un paréntesis. Deme un segundo, muchachos, perdón. Ya, sorry. Vamos a ver. Ok, este paréntesis rojo, ¿de dónde salió? Ahí. No sé yo para qué tengo tantos paréntesis, ¿saben? El logaritmo de esto entre esto, ese me cierra el rojo. Y luego menos logaritmo de esta cosa entre esto. ¿Será que aquí me falta otro? Y el otro se cerraba aquí. Enredo de paréntesis, pero eso era. Sí. Es 4.202. Ok. Ahora sí. ¿Eso qué significaría? Para ver la zona, esa prueba es, güey, es de una cola nada más. Profe, el rho sub 0 sí es No, de el menos dos, de dos. 0,5. De 2. El rho sub 0 sí es menos 0,5. Ok. Qué raro, a mí no me dan la calculadora, pero no sé por qué. Tal vez hay algún bendito paréntesis. Porque ahí sí. Y es que vea que en realidad sí le tiene que meter un chorro de paréntesis, porque tiene que hacer el 1 más r entre paréntesis, entre el 1 menos r entre paréntesis, todo eso entre paréntesis del logaritmo y este otro gigante. Y el r sí es menos 0,97, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, bueno, esa es otra, ¿verdad? En la calcu, y métale ahí unos cuantos decimalitos, porque si no también le da medio perdido. Pues son muchos números ahí. Ok, la Sí, zona de rechazo es menos 1.65, pero vean que esto está completamente a la izquierda. está ¿verdad? buenísima. Sí, está. Sí, está perdidísimo. Entonces, se rechaza. Ahí se rechaza la nula, ¿verdad? Sí, se rechaza la hipótesis nula. Y digamos que uno lo puede contrastar, pero con más o menos con lo que le dio R, no tiene sentido, porque de ahí R dio menos 0,97. ¿Y en qué sentido? Porque este es el rho teórico, bueno, el parámetro del rho. Y digamos que en esta muestra dio menos 0,97, ¿no? Ah, ya le No está entendí, como ya muy le lejos. entendí. Ajá. Sí, estaba diciendo que da menos 0,5, correcto, y me está dando menor. Y claro, tiene mucho sentido con lo que estamos viendo. Sí, claro. Ok. Bueno, entonces ahí se rechaza la hipótesis nula. ¿Estamos claros con este? Sí. Sí, Nada más profe, cuidado ahí con solo. ese formulero. Sí, solo con esa fórmula ahí. Sí. Y yo creo que el 5 es muy parecido. Vamos a ver. Los datos siguientes se obtuvieron en un estudio de la relación entre el peso y el tamaño del pecho de niños al momento de nacer. Entonces, sí, les dan peso, les dan tamaño, calcule el R, prueba hipótesis de que el R es 0, se compara con la alternativa de que es mayor, pero ahora un 0.01. ¿Qué porcentaje de la variación del tamaño del pecho de los niños? Así es el mismo ejercicio. Bueno, igual ahí.
montémoslo. Profe, yo solo tengo una duda en general. El proyecto, ¿ya se subieron las instrucciones? No, ya en esta semana lo subo. Ok. Sí, digamos que ya la idea sería que ya la otra semana ustedes puedan entrarle a eso. Ok, perfecto. Muy bien. Okay, vamos a ver. Igual a esto por esto. Hagan es como agarrar el ejercicio anterior, copiar y pegar la tabla. Sí, sí. La verdad que sí. Solo copiar todo y solo cambiar los números ahí. Sí, cambiarle los datos y ya. Sería típico así si tuviera uno que ir a hacer un examen presencial rapidito, llevarse uno en los machotes para tener todo montado. Ustedes se salvan un montón. Ustedes saben este examen presencial. Sí, de hecho no me imagino, o sea, es que es como muy tedioso. Sí. Yo poniendo este valor aquí perdidísimo. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, entonces ya con eso puedo calcular el R.
Bueno, ya tengo los valorcitos aquí. Entonces, aquí igual. Porcentaje de variación del, ¿qué era esto? Tamaño del pecho. Tamaño del pecho de los niños. Y se ha explicado por la diferencia de peso este ya dio más bajito, ¿no? Se hizo 1.54%. Y bueno, aquí zona de rechazo 2.998 y me dio 3.34. ¿Qué podemos concluir? Esta también es 2 colas, ¿verdad, profe? No, no nos dio una cola. No, esta Una era, cola, sí. vamos a ver, sí, una colita. Sí, porque el RO es mayor. Sí. Entonces ahí en teoría está en la zona de rechazo ese valor. Sí. Es mayor a, están por arriba del punto. Igual se ve aquí, ¿verdad? No nos dio ni cerca de cero. Ajá. Entonces, si a mí me dicen normal bivariada, utilizo la distribución normal. Si no me dicen, utilizo esta, la t-student. Exactamente. Okay. Todo bien, la verdad. Y dice, eso sería básicamente ejercicios y las referencias de siempre. Y no, ya con eso concluimos las tutorías del curso. Un placer. Espero de que El todo placer se mío, haya dado a profe. Muchas entender. gracias por todas las clases. Con mucho gusto. Y ojalá ahí el cursito, bueno, y quién sabe si se aplica en algún momento, ¿verdad? Pero al menos ahí les quedan buenas bases ya de toda esta parte de prueba 2. Sí, Y sí. el proyectito, entonces, bueno, primero les queda esta semana que viene el cuestionario, ¿verdad? Ya luego el examen, bueno, aquí no se llama examen, se llama tarea comprensiva, ¿verdad? Que tiene ahí bastante tiempo. Ya saben, lo pueden, igual si hacen Excel, pues nada más me suben el Excel ahí bien especificadito, bien bonito. Okay. Y ya el proyecto se les va a subir todas las indicaciones. Es algo muy parecido y también es en Excel. Entonces ahí rellenan todo lo que se les solicita y sí, ya con eso estaríamos concluyendo el cursito. Así que. Listo, profe. Muchísimas gracias y buenas noches, profe. Bueno, con gusto. Muchos éxitos. Estamos hablando. Gracias. De verdad. Yo tengo una duda de la tarea comprensiva para esta. Si, digamos, yo le puedo subir el Excel, pero igual tengo que subir el Word con las explicaciones, o puede ser solo todo en Excel. Sí, usted puede tirarme todo en Excel bien especificado. Ajá, sí, así como están los machotes, digamos. Sí, exacto, porque vea que estas últimas 2 tutoriales las hicimos así. El detalle es que también hay una parte de la 4ª tutoría que eso sí era a mano, ¿verdad? Lo que puede hacer es cualquier cosa en el Excel, me adjunta una hojita ahí, como que diga ejercicio tal y le pega un pantallazo. Bueno, le pega una foto del ejercicio escrito a mano. Y así todo lo reviso en el mismo Excel, ¿verdad? Ahí usted le toma fotito y ahí en la hoja del ejercicio tal pone la fotito y listo. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias. Va a habilitar, profe, un espacio para subir los 2 archivos, digamos, para aquello que uno haga en Word y lo pase a PDF.
el Es ejercicio. que o eso es alguna lo que les explicación. digo, que, o sea, si me van a usar Excel, usted aquí puede venir y agregar y aquí me pega la foto de lo que usted hizo, Ok, está bien. de lo que hizo a mano. Así maneja un solo documento que sea el Excel, ¿verdad? Más fácil. Ok, está bien. Así lo vamos a manejar entonces. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Que pasen bonita noche. Igual que descanse, Buenas gracias. noches a todos, pura vida, chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe, muchas gracias. Con gusto. Hasta luego.